una necesidad inmediata en la vida del pueblo. Y eso fue lo que vimos la semana pasada. O sea, Joel estuvo escribiendo porque había una necesidad en ese momento, en el tiempo de Joel, ¿verdad? Y necesitaba satisfacer esa necesidad inmediata. Pero también hay una lección práctica, hermanos. Allí la Biblia, hermanos, es un libro que no solamente da datos históricos, pero es la palabra de Dios y es para nosotros también. Y esa lección práctica, hermanos, la primera histórica, la segunda práctica, que habla que los pecados de las naciones en ese día están también con nosotros hoy. Y existen muchas lecciones, hermanos, prácticas que podemos aplicar hacia nosotros, a nuestras vidas y aprender de estos libros, ¿verdad? Pablo dijo en Romanos 15:4 que todo lo que se ha escrito es para nuestra propia enseñanza. Y también, hermanos, hay otra lección que es una lección profética. Por eso se llaman profetas, ¿verdad? Porque hablaban del futuro. Cada profeta ilustra o anuncia algo respecto al futuro de Israel, ya sea en juicio o en restauración, ¿verdad? Y entonces eso es lo que vamos a ver hoy, hermanos, que la profecía del libro de Joel no solamente satisfacía una necesidad inmediata, pero también ilustra algo, hermanos, para el futuro en nuestros días. Y esto es lo que es interesante. Ustedes recordarán la semana pasada que yo estuve hablando acerca del trasfondo histórico. A mí me gusta mucho estudiar todos los libros bajo su trasfondo histórico y cultural para que de esta forma podamos agarrarle un mejor sabor a lo que el libro está hablando y entender algunos versículos de una forma un poquito más clara. Ustedes recordarán que yo dije que había una mujer que se llamaba Atalía. Bueno, para esto ya el reino se había dividido en dos. Después de que murió Salomón tuvo un hijo que se llamó Roboam, y Roboam fue una persona muy dura y el reino se le dividió. Se fueron, hermanos, 10 tribus hacia el norte y se quedó abajo, hermanos, otra nación en el sur que le llaman la nación de Judá. Entonces tenemos que tener esto en mente: los del norte Israel y en el sur era Judá. Ahora, esta mujer, Atalía, estaba reinando en el sur. Atalía, hermanos, era hija de una mujer que se llama Jezabel. Jezabel, no quiero confundirme con tantos nombres y tampoco confundirle a usted, pero mire, Jezabel, hermanos, era la esposa de un rey que se llamaba Acab, de la nación del norte. Acab y Jezabel, hermanos, eran personas muy malas. De hecho, la palabra de Dios dice que ningún rey fue tan malo como Acab. Y Jezabel, hermanos míos, fue la persona que introdujo a la nación del norte, hermanos, un paganismo pero muy grande. Usted recordará la historia, por ejemplo, cuando Elías vaya al Monte Carmelo y viene con el holocausto y convoca a todos los profetas de Baal, 400 profetas de Baal, y entonces está retando al pueblo de que si Dios Baal realmente es Dios, que baje el fuego del cielo y consume el holocausto. Y pues obviamente no sucedió nada, pero después Elías viene con el holocausto, hace un altar diferente, le pone bastante agua, él invoca al Señor, ora y el fuego viene y consume el holocausto. Bueno, eso fue durante los tiempos de Jezabel, porque, hermanos, la nación del norte estaba pero perdidamente metida en idolatría. Ahora, Jezabel tuvo una hija que se llamaba Atalía y esta se casó con un rey de la nación del sur. Fíjense qué curioso. Ellos tuvieron un hijo que se llamó Ocosías. Fíjense, cuando Ocosías se murió, hijo de Atalía, Atalía empieza a matar a todos los hijos de Ocosías, a todos sus descendientes, ¿ve? Para que no tomaran el trono y ella usurpara el trono. Es decir, que Atalía estaba matando a sus propios nietos. O sea, tan mal era, hermanos, la filosofía o la influencia de su madre Jezabel en Atalía, que ella decidió matar a sus propios nietos para que ella simplemente pudiera usurpar el trono. Y fíjate qué curioso, cuando esto está sucediendo, había una mujer que se llamaba Joiada, era también hija de Ocosías, y Joiada vio a uno de sus sobrinitos, un bebito, se llamaba Joás. Ahora, ella lo lleva al templo y lo esconde por allá. En el templo estaba un sacerdote, hermanos, que se llamaba Joiada, ¿ok? No nos revolvemos con nombre. Joiada era el que estaba en el templo sacerdote. Y muchos creen
Josabet era la tía de Joás, era esposa de Joiada. Bueno, en fin, Joás se va al templo, allá lo esconden y allá lo empiezan a criar. Ahora, cuando Joás tenía 7 años, Joiada, el sumo sacerdote, decide, hermanos, reclutar a los capitanes de la Guardia Real para deshacerse de Atalía, y cuando esto sucede, él pone como rey a Joás. De 7 años solamente tenía Joás cuando estaba reinando. Ahora, Joás, dice la Biblia, y usted puede leer esto en los libros de los Reyes, Segunda de Crónicas, capítulo 24, y los libros de Reyes también. Joás fue un buen rey, hermanos. Fue un buen rey mientras Joiada vivía. Aunque hay un versículo clave, hermanos, que quiero recalcar también, que dice que no quitaron todos los lugares altos que estaban en el reino del sur. Fíjate bien, dice así: Joás hizo lo recto ante los ojos de Jehová todo el tiempo que le dirigió el sacerdote Joiada. Con todo, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Eso lo dice en 2 Reyes 12. Entonces, hace algo interesante. Sí hizo lo recto mientras estaba el sacerdote Joiada. Joiada, hermanos, fue una buena persona que trajo una buena influencia sobre Joás. Cuando Joás, hermanos, empieza a reinar, te digo, la influencia tan positiva que tuvo el sacerdote Joiada fue tan grande, hermanos, que se hicieron muchas reformas religiosas. Atalía, como yo te dije, una mujer perversa, había introducido el culto a Baal y Astoret en la nación del sur, ¿verdad? Eso lo dice en Crónicas 24, de 2 al 6. Y entonces empiezan a hacer unas reformas religiosas. El templo, pues obviamente debido a la idolatría, estaba, hermanos, en decadencia. Así que empiezan, hermanos, a tener un proyecto de reparación del templo. Y entonces empiezan a recaudar fondos, empiezan a reparar el templo. Y al principio los levitas habían sido un poco con falta de diligencia para arreglar estos desperfectos. Sin embargo, se convocan y se corrige el problema y se termina, hermanos, una reconstrucción o una remodelación más bien en el templo. Se preparan diferentes desperfectos, se hicieron nuevos utensilios, etcétera. Y en fin, hermanos, había una prosperidad en general en los tiempos de Joás. Sacrificaban todos los días en el templo, dice la palabra en 2 Crónicas 24, que todos los días estaban sacrificando en el templo. O sea, el culto se restaura nuevamente. Ahora, hasta este momento no se estaban mencionando guerras, no había problemas, lo que indica que dentro de la nación había una prosperidad en general. Pero recuerde que la palabra de Dios nos había dicho que no se habían quitado los lugares altos. Esto es muy interesante. Ahora, esto es interesante porque, hermanos, la semana pasada yo me enfoqué en decirles, hermanos, que cuando nosotros dejamos pequeños desperfectos, pequeños detalles en nuestra vida sin arreglar, eventualmente, hermanos, eso va a ir gradualmente creciendo y vamos a tener problemas. Quiero traer, se me está viniendo a la mente un versículo de Romanos capítulo 2, porque el pueblo, a pesar de que estaba, hermanos, en una prosperidad, había algo allí que ellos no habían arreglado. Dice la palabra de Dios en Romanos 2:4, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Muchas veces pensamos que porque todo está bien, tenemos prosperidad, tenemos trabajo, estamos yendo a la iglesia, pero hay ciertas cositas que no estamos arreglando con Dios. Y pensamos que porque todo está saliendo bien, que tenemos el favor de Dios, y no es así. Y eso es lo que estaba sucediendo ya. Y comienza una decadencia gradual, hermanos. Muere Joiada, el sumo sacerdote, y recuerden que la palabra de Dios dijo que Joás había sido un buen rey mientras Joiada lo estaba dirigiendo. Pero muere Joiada y todo comienza, hermanos, a desmoronarse poco a poco, ¿verdad? Joiada, un hombre que había arriesgado su vida al cuidar del pequeño Joás, que quitó a la malvada Atalía del trono, una persona que fue una muy buena influencia para Joás y lo puso como rey. Sin embargo, cuando él muere, hermanos, comienza una decadencia. Desampararon primeramente la casa de Jehová. Dice la palabra de Dios en 2 Crónicas 24:18,
y desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera y a las imágenes esculpidas. Y entonces la ira de Jehová vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado. Y les envió profetas para que los volviesen a Jehová, los cuales les amonestaron, mas ellos no los escucharon. Dentro de estos profetas encontramos a nuestro amigo Joel, el profeta Joel. Entonces, fíjate bien, dice el versículo 20 de 2 de Crónicas 24, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. En cierto sentido, entonces podemos decir que Zacarías era el primo de Joás, que vino, fíjate bien, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, le dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos de Jehová? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también os abandonará. Entonces él se pone a predicarles, hermanos, y a advertirles que eso que estaban haciendo no era correcto. Pero hermanos, el pueblo se había acostumbrado a este sistema de vida, se había acostumbrado a esta decadencia, al ya no ir a la iglesia, ya no estar leyendo la Biblia, ya no estar diezmos y ofrendas. Estoy tratando, hermanos, de aplicarlo a nuestra vida. Y se habían acostumbrado tanto que les molestaba ya la predicación. Fíjense lo que sucede, dice el versículo 21, pero ellos hicieron conspiración contra él, y por mandato del rey Joás, lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, en el mismo atrio del templo, hermanos. Yo digo, ¿cómo es posible que Joás, dice el versículo 22, que Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes mató a su hijo, quien dijo al morir, Jehová lo vea y lo demande? ¿Cómo es posible que Joás, hermanos, haya matado a su propio primo, al hijo de la persona que le salvó la vida, que lo puso como rey? Qué ingratitud, hermanos, hay de veras en el pueblo cristiano. Y fíjense que, hermanos, Dios en su ira y su amor les estaba mandando profetas. Y aquí es donde encontramos a nuestro hermano y profeta Joel. Joel, hermanos míos, Joel empieza predicando en su libro y leímos allá capítulo 1 en la semana pasada y capítulo 2 también. Voy simplemente a dar varios puntos aquí para entrar al mensaje profético de nuestros días. Pero fíjense que Joel, hermanos, empieza a predicar cuando llega al pueblo, hermanos, un enjambre de langostas y empiezan a comerse todo lo verde que había, hermanos, en el reino del sur. Empiezan a comerse todo lo que había, el trigo, hermanos, la cebada, todo, no dejaron absolutamente nada. Y entonces Joel se para, hermanos, con gran vehemencia predicando, diciendo, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Y les empieza a hablar, hermanos, específicamente a los ancianos, pero también a todos los moradores de la tierra, en los cuales nosotros también estamos incluidos. Pero fíjense bien, hermanos, dice, acontecido esto en nuestros días. Y después dice, hermanos, que esto que había sucedido, hermanos míos, era algo que Dios estaba mandando. Dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas muelas de león. Así, dice, asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo lo desnudó y derribó sus ramas quedaron blancas. Bueno, había este enjambre de langostas, era como un ejército, hermanos, que habían venido a comerse todo se quemaron. Y entonces, hermanos, empieza, hermanos, una serie de calamidades. Después de todo esto, hermanos, también viene una sequía, lo dice en el capítulo 1, versículo 20, dice, versículo 19, a ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego ha consumido los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las paredes del desierto. Hubo un fuego también que entró, hermanos, junto con una sequía, y era una calamidad tras otra, hermanos. Y lo que Joel estaba diciendo, esto es lo que Dios está haciendo, porque nosotros hemos desamparado la casa de Jehová, porque nosotros nos hemos vuelto a los ídolos. Hermanos, el comienzo de las calamidades, hermanos, se estaba aproximando. No solamente esto había pasado, pero lo que estaba sucediendo, hermanos, es de que Joel les estaba diciendo que venía un gran ejército, que esto, hermanos, era un símbolo de lo que venía más adelante, que estos enjambres, hermanos, que venían,
de langostas y habían comido. Era un pueblo fuerte e innumerable, lo dice el capítulo 1, versículo 6. Y hermanos, que ese ejército